¿Cómo alguien puede ser considerado el mejor piloto de la historia sin siquiera estar entre los 5 pilotos con más títulos mundiales? Y que incluso los mejores pilotos del mundo, con más campeonatos que él, no duden al responder quién es el mejor de todos los tiempos. This is your 41st victory, which puts you equal second all time with Ayrton Senna. Do those records mean a lot to you? Yes, it does mean a lot to me. Ayrton in particular obviously was one of the true heroes of our sport for many reasons. He is in Brazil, he's in my heart, he always has been. He's someone I aspire to be like as a youngster. Amazing driver. Pero, ¿qué tan bueno fue realmente? ¿Qué lo hacía tan excepcional como para que, décadas después, siga siendo recordado como el más grande que jamás haya existido? ¿Fue su maestría bajo la lluvia, su dominio en clasificación o su capacidad para superar límites técnicos y humanos? Para responderlo, vamos a repasar las 10 hazañas por las que Ayrton Senna es el mejor de la historia. Y la última es un momento tan legendario que lo bautizaron como la Vuelta. La carrera celebrada bajo una intensa lluvia en Mónaco es recordada como una de las más polémicas en la historia de la Fórmula 1 y marcó el nacimiento de una leyenda, Ayrton Senna. Durante la clasificación en seco, Senna solo pudo clasificar en el puesto 13 con su Toleman, que era un auto muy inferior a 2.3 segundos del poleman Alain Prost. Era la primera carrera callejera para Ayrton en su temporada de debut. Un desafío enorme para cualquier piloto, sobre todo con las condiciones climáticas de ese día. Pero para Ayrton era la oportunidad perfecta para demostrar su talento. En condiciones que dejaron fuera a pilotos como Nigel Mansell y obligaron a Niki Lauda y a Alain Prost a manejar con cautela, Senna parecía conducir como si la pista estuviera seca. Desde la posición 13 avanzó hasta el segundo lugar, superando a campeones como Keke Rosberg y Niki Lauda. Su adelantamiento a Lauda en el lugar más peligroso del circuito fue espectacular. And Senna challenging for that second place and he's taken it. Prost lideraba cómodamente la carrera, con más de 35 segundos de ventaja en la vuelta 21. Pero entonces, Senna comenzó a recortar la diferencia vuelta tras vuelta, convirtiéndose en el hombre más rápido de la pista, como lo comentó James Hunt. We are watching the arrival of Ayrton Senna as truly outstanding talent. A medida que las condiciones empeoraban, Prost pidió por la radio que detuvieran la carrera e hizo señales a los comisarios indicando que era peligroso continuar. Finalmente, en la vuelta 32, el director de carrera sacó la bandera roja. En ese preciso momento, Senna adelantó a Prost y celebró la victoria. Pero según las reglas, las posiciones oficiales se determinaban en base a la última vuelta completada por todos los pilotos, la vuelta 31. Por ello, Prost fue declarado ganador y Senna quedó en el segundo lugar. Sin embargo, nadie dudaba que, de continuar la carrera, la victoria habría sido del brasileño. Esta decisión fue muy controversial y desató una de las primeras polémicas de Senna contra la organización, una lucha que lo acompañó a lo largo de su carrera. Ayrton expresó lo siguiente: Fórmula 1 es política, es mucho dinero. Aunque no ganó, Senna entregó una de las mejores conducciones de la historia. En solo su segunda carrera mostró que podía competir contra cualquiera, incluso con un auto inferior. Y esta fue solo una pequeña demostración de todo lo que iba a conseguir en el futuro, especialmente en las calles de Mónaco. Bajo la tormenta, cuando varios pilotos abandonaban, Senna demostró por qué era el mejor en la lluvia. En apenas su segunda carrera con Lotus, clasificó en la pole position superando a gigantes como Alain Prost, Keke Rosberg, Niki Lauda y Nelson Piquet, que, además, manejaban autos superiores. El día de la carrera, las fuertes lluvias empaparon la pista y crearon condiciones extremas que iban a separar a los mejores del resto, como lo hizo en Mónaco el año anterior. Tuvo un arranque perfecto. Dejó atrás a Prost desde el inicio y al completar la primera vuelta ya lideraba con una ventaja de 2.5 segundos. Ante esto, James Hunt dijo lo siguiente: I don't think it really matters what the latest is like. He's got such a prodigious talent. Las condiciones de pista empeoraron drásticamente y,
Mientras varios pilotos sufrían incidentes y abandonaban la carrera, Senna aumentó su ventaja con un control y un ritmo imparables. En la vuelta 10, lideraba por casi 13 segundos y para la 20, su diferencia con el segundo lugar era de 30 segundos. Finalmente, Ayrton cruzó la línea de meta habiendo liderado cada giro, sacándole una vuelta a todos los autos excepto al de Michele Alboreto, quien quedó en segundo lugar a más de un minuto de distancia. En apenas su 17ª carrera en Fórmula 1, Senna logró su primera victoria bajo la lluvia, habiendo dominado de principio a fin. Así inició su legado como el maestro de la lluvia. Ayrton Senna y Nigel Mansell protagonizaron uno de los finales de carrera más ajustados en la historia de la Fórmula 1. Senna consiguió su segunda pole position del año, superando a pilotos de la talla de Alain Prost, Nelson Piquet, Nigel Mansell y Keke Rosberg, quienes manejaban autos superiores a su Lotus. Durante la carrera, el Williams de Nigel Mansell mostró su superioridad en ritmo. Primero adelantó a Keke Rosberg y luego a su compañero Nelson Piquet para colocarse en la segunda posición. En la vuelta 39, Mansell le arrebató el liderato a Senna. Sin embargo, el desgaste de sus neumáticos le jugó en contra y 9 vueltas antes del final, Ayrton recuperó la punta con una conducción impecable. Por ello, Mansell decidió entrar a boxes para cambiar neumáticos y regresó a la pista 20 segundos detrás de Senna con un ritmo muy superior, en búsqueda de una victoria que iba a ser complicada, pero no imposible. Llegado al Lotus y ambos llegaron a se abrió a la izquierda y cruzó la meta al lado de Senna. Finalmente, el brasileño ganó por apenas 14 milésimas de segundo en uno de los finales más ajustados de todos los tiempos, aunque unos años después, Senna y Mansell volvieron a tener otro de los mejores finales jamás vistos. En ese año, Ayrton consiguió 7 pole positions, más que cualquier otro piloto, y 3 de ellas fueron con el legendario Lotus 98T. Este auto no solo llevó a Senna a momentos cruciales en su carrera, sino que simboliza su habilidad y determinación dentro de la Fórmula 1. Hoy, mientras muchos autos históricos terminan en museos o restringidos a eventos exclusivos, el Lotus 98T sigue vivo de una forma única. Reg Watches, en colaboración con Classic Team Lotus, ha creado una obra maestra. Los relojes 98T4, fabricados con piezas originales del auto que pilotó Senna, como los tubos de admisión del motor, transformados en anillos exteriores. Este detalle establece una conexión directa con uno de los autos más icónicos de la Fórmula 1 y con el legado de un piloto incomparable. El resultado es un cronógrafo suizo de edición limitada con solo 989 unidades numeradas. Cada reloj es una pieza única cuya exclusividad crece con el tiempo, ya que pronto será imposible adquirir uno. Este reloj no es solo un accesorio, es la oportunidad de llevar contigo una parte tangible de Ayrton Senna, un tributo al mejor de todos los tiempos y una conexión constante con la historia de la Fórmula 1. ¿Quieres ser uno de los pocos en el mundo que posea una de estas piezas exclusivas? Haz clic en el enlace que está en la descripción y en el comentario fijado y lleva contigo no solo un reloj, sino un fragmento de la leyenda de Ayrton Senna. Lo que Ayrton Senna podía hacer con un auto rápido no tenía sentido. Y eso quedó claro en 1988 cuando llegó a McLaren junto al bicampeón mundial Alain Prost. Ese año representaba el mayor desafío de su carrera, demostrar su talento con el mejor auto frente a uno de los mejores pilotos de la historia. Ante esto, Senna respondió de manera contundente en la clasificación del Gran Premio de Mónaco y logró una de las vueltas más impresionantes de su vida. Su tiempo fue tan increíble que le sacó 1.4 segundos a Prost y otros 1.2 segundos a Gerhard Berger, una diferencia apabullante. El domingo, ese estado de dominio se tradujo en una actuación magistral en la carrera. Desde el inicio, Senna se escapó de Prost y del resto y aumentó su ventaja vuelta tras vuelta. El brasileño definió así lo que sintió. The circuit for me was a tunnel, which I was just going. Durante 66 vueltas, Ayrton dominó las calles del Principado de una forma que nadie podía igualar. Incluso el jefe de McLaren, Ron Dennis, le pidió por radio que bajara el ritmo para asegurar un final 1-2 para el equipo. Pero a 11 vueltas del final, todo cambió. Un ligero descuido hizo que chocara,
abandonara la carrera y entregara la victoria a Prost. Lo que pudo haber sido una de las victorias más memorables de su carrera se convirtió en una tragedia. Sin embargo, Ayrton la utilizó para reflexionar profundamente. At that moment, and then progressively I fight back, and I got much stronger. Como dijo, ese momento lo hizo más fuerte y ganó 6 de las siguientes 8 carreras, con una racha que lo llevó a uno de los momentos más importantes de su vida, el Gran Premio de Japón de 1988. Bajo la máxima presión, Ayrton Senna protagonizó una de las remontadas más épicas en la historia de la Fórmula 1, con la que aseguró su primer título mundial. En el circuito de Suzuka, Senna necesitaba ganar para coronarse campeón y se enfrentaba a su compañero y principal rival, Alain Prost, en un duelo que marcó el inicio de su reinado en el deporte. Tras otra increíble actuación en clasificación, Senna consiguió la pole position, pero al inicio de la carrera, todo pareció derrumbarse. Su McLaren quedó trabado en la parrilla y antes de llegar a la primera curva, había caído desde la pole hasta el puesto 14. Mientras tanto, Prost tomó el liderato y se colocó en posición para llevarse el campeonato. Lejos de rendirse, Senna inició una remontada espectacular. Al final de la primera vuelta, ya había ganado 6 posiciones y para la vuelta 4 había adelantado a otros 4 pilotos y estaba en el cuarto lugar. En apenas 5 vueltas ya se encontraba segundo detrás de Prost. Luego, en la vuelta 14, la lluvia comenzó a caer en algunas partes del circuito y las condiciones cambiantes beneficiaron al brasileño, que comenzó a reducir la diferencia vuelta tras vuelta. En el giro 27, mientras intentaban doblar a 3 autos rezagados, Senna aprovechó que Prost quedó bloqueado detrás de Andrea de Cesaris y lo adelantó con una maniobra precisa y decisiva. Tras tomar la delantera, Senna marcó vueltas rápidas consecutivas y se alejó de su compañero. Finalmente, cruzó la meta con una ventaja de 13 segundos sobre Prost, aseguró la victoria y, con ella, su primer título mundial. Fue su octava victoria de la temporada, un récord impresionante en su primera campaña con McLaren. Este triunfo no solo lo proclamó campeón, sino que quedó inmortalizado como una de las mayores remontadas en la Fórmula 1. Lo que ocurrió en el Gran Premio de Japón de 1990 fue uno de los momentos más polémicos y significativos en la carrera de Ayrton Senna. Pero para entender su magnitud, primero hay que retroceder un año al evento que lo inició todo. En 1989, Senna necesitaba ganar en Suzuka para mantener vivas sus esperanzas de ganar el campeonato. Prost, por su parte, sabía que si Senna no ganaba, se convertiría en campeón. Ayrton consiguió la pole position con una ventaja abrumadora de 1.73 segundos sobre Prost, pero las cosas se complicaron desde la largada. La pole estaba situada en el lado sucio de la pista y Prost lo superó antes de la primera curva, tomó la delantera y construyó una cómoda ventaja. Lejos de rendirse, Senna comenzó a recortar distancia, incluso después de haber perdido tiempo en una parada lenta en boxes. En la vuelta 40 había alcanzado a Prost y 6 vueltas más tarde intentó adelantarlo en la última chicana. Lo que ocurrió fue histórico. Prost abandonó la carrera convencido de que el campeonato era suyo. Sin embargo, Senna, con la ayuda de los comisarios, volvió a la pista, hizo una parada en boxes para reparar el alerón delantero y, en apenas 2 vueltas, adelantó al líder Alessandro Nannini en la misma chicana donde había chocado con Prost. Parecía que Senna había logrado una remontada imposible, convirtiéndose en bicampeón del mundo. Sin embargo, poco después, los comisarios descalificaron a Senna por cortar la chicana tras el choque. La decisión, impulsada por Jean-Marie Balestre, presidente de la FISA y amigo de Prost, fue vista como un acto político y corrupto que definió el campeonato de 1989. Excluant la voiture número 1 et le pilote Ayrton Senna. La controversia desató una guerra entre Senna y Balestre. Senna calificó la decisión como una manipulación del campeonato y McLaren apeló argumentando lo siguiente. For that he's excluded from the Japanese Grand Prix. Where's the consistency? A pesar de esto, no solo se mantuvo la descalificación, sino que Senna fue sancionado con mayor severidad. Non seulement une suspension avec sursis,
de licence, d'avoir un accrochage stupide. Senna describió cómo se sintió de la siguiente manera. I was treated like a criminal. Incluso al punto que consideró abandonar la Fórmula 1, pero decidió quedarse y su venganza llegó el año siguiente, en el mismo circuito que lo vio caer. Pero antes, si consideras que lo que ocurrió fue injusto, suscríbete. Ahora que tienen el contexto, vamos al momento más polémico de la carrera de Ayrton Senna, el Gran Premio de Japón de 1990. Tras un año marcado por tensiones con Prost y Balestre, Senna llegó a Suzuka con la oportunidad perfecta para cobrarse su revancha. A diferencia del año anterior, esta vez sería Senna el campeón si Prost no ganaba. Ayrton consiguió la pole position, pero nuevamente se encontró con el problema del lado sucio de la pista. Luego de múltiples reclamos, los comisarios aceptaron mover la pole al lado limpio, pero Balestre intervino y rechazó la decisión. Senna vio esto como un intento deliberado de favorecer nuevamente a Prost y antes de la carrera, dejó claro su enfoque. I was fucked many times by the system. I told myself, today is no way. Today has to be my way. En la salida, Prost arrancó mejor y tomó la delantera, pero al llegar a la primera curva, Senna tomó la línea interrumpido el año anterior. En Suzuka, Ayrton no solo se convirtió en bicampeón del mundo, sino que también selló uno de los capítulos más controvertidos y legendarios en la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, este no fue el último encuentro entre Senna y Prost. Ayrton Senna tenía una deuda pendiente con su país: ganar en casa, una victoria que se le había negado tantas veces y que, ese día, parecía finalmente a su alcance. Desde la pole position, Ayrton tuvo un inicio perfecto. Lideró la carrera desde el principio y todo indicaba que sería una victoria cómoda. Pero, como era habitual en Brasil, nada sería fácil. La lluvia comenzó a caer y con ella llegaron los problemas mecánicos. Primero, Senna perdió la cuarta marcha, lo cual complicó su ritmo. Para la vuelta 60, su ventaja había disminuido drásticamente mientras Riccardo Patrese, que se encontraba en el segundo lugar, marcaba vueltas rápidas y se acercaba peligrosamente. Luego, la situación se volvió crítica. Senna también perdió la tercera y la quinta marcha y quedó atrapado en sexta, por lo que, en un circuito lleno de curvas lentas y medias, manejar de esa forma era casi imposible. El auto estuvo a punto de apagarse en varias ocasiones, pero con una determinación sobrehumana, Senna continuó. Cruzó la meta en primer lugar con apenas 2.9 segundos de ventaja. El momento que siguió fue inolvidable. Los gritos de alegría de Senna resonaron por todo Interlagos. No solo había cumplido su sueño de ganar en casa, sino que lo había hecho en condiciones que desafiaban los límites humanos. Senna estaba completamente exhausto. El esfuerzo de manejar tantas vueltas en sexta marcha le provocó calambres y espasmos musculares en los hombros y el cuello, por lo que quedó inmóvil en su auto. Apenas podía moverse y tuvo que ser asistido para llegar al podio en el auto médico. Ya en el podio, Ayrton, visiblemente dolorido, levantó la bandera de Brasil con un esfuerzo titánico. Las lágrimas en sus ojos reflejaban una mezcla de dolor, alivio y orgullo. Apenas pudo alzar el trofeo, pero ese gesto quedó inmortalizado como uno de los momentos más heroicos y emotivos en la historia de la Fórmula 1. Esa fue su primera victoria en Brasil, lograda en circunstancias casi imposibles. Dicho triunfo movilizó a todo el pueblo brasileño y convirtió a Ayrton Senna en un héroe nacional. Ese día, Ayrton trascendió el deporte y consolidó su lugar como un ícono eterno. Más adelante en esa temporada, Senna aseguró su tercer título mundial en Japón, en lo que fue la cuarta definición consecutiva del campeonato en Suzuka. Mónaco, un circuito donde adelantar es casi imposible, fue el escenario de una de las mayores hazañas de Ayrton Senna. En 1992, el Williams de Nigel Mansell era prácticamente imbatible, un auto controlado por sistemas computarizados que le otorgaban una ventaja técnica abismal. De cara al fin de semana, Senna sabía que sus posibilidades eran mínimas,
ya que Mansell dominó las 5 primeras carreras de la temporada con total autoridad. En clasificación, los Williams reafirmaron su superioridad con Mansell y Patrese ocupando la primera fila. Senna consiguió el tercer lugar y al inicio de la carrera adelantó a Patrese con una maniobra impecable. Desde el inicio, Mansell demostró por qué su auto era considerado invencible y se alejó 1 segundo por vuelta. Parecía una victoria asegurada, hasta que todo cambió en la vuelta 70. Un problema obligó a Mansell a entrar a boxes, lo que hizo que perdiera el liderato y regresara a la pista detrás de Senna. La ventaja de Ayrton parecía insostenible, porque con neumáticos nuevos, Mansell marcaba vueltas impresionantes y redujo la diferencia de 5.2 segundos a apenas 1.9 en solo 2 vueltas. En los últimos 3 giros, Mansell intentó todo. Presionó con una intensidad inigualable y buscó cualquier oportunidad para adelantar. Pero Senna mostró una defensa magistral y posicionó su McLaren en los lugares exactos para bloquear Nacional, lograda contra todas las probabilidades y en un auto claramente inferior. Con este triunfo, Ayrton consiguió su 5ª victoria en las calles del Principado, igualando el récord de Graham Hill, que rompió un año después en 1993 con su 6ª victoria, lo que lo convirtió en el Rey de Mónaco. Una vez más, Senna tenía la oportunidad de brillar en su tierra natal, pero se enfrentaba a los invencibles Williams en una de las temporadas más dominadas por la tecnología. En clasificación, quedó claro el abismo entre el McLaren de Senna y los Williams. Alain Prost y Damon Hill ocuparon la primera fila, con Prost casi 2 segundos más rápido que Ayrton, quien se ubicó tercero. Sin embargo, en la primera curva, Senna adelantó a Hill y se colocó segundo detrás de Prost. A partir de ahí, el francés comenzó a construir una ventaja cómoda mientras Senna intentaba mantener a raya a Hill. Sin embargo, en la vuelta 11, Hill recuperó la posición. Y entonces, todo empeoró. En la vuelta 25, Senna recibió una penalización de stop and go por adelantar a un rezagado bajo banderas amarillas y parecía que el día terminaría en frustración para el brasileño. Sin embargo, como tantas veces antes, el clima cambió el destino de la carrera. A mitad de la competencia, la lluvia comenzó a caer, complicando las condiciones para todos. Varios pilotos perdieron el control de sus autos, incluyendo a Prost, quien colisionó con Christian Fittipaldi en la vuelta 29, lo que dejó a Hill en el liderato y a Senna en segunda posición. Ayrton aprovechó su maestría en condiciones mojadas, cerró la brecha con Hill y, en la vuelta 42, lo adelantó para tomar el liderato. Pero en una carrera de arma de presión de aceite encendió las alertas en su McLaren. Con el auto al límite, Ayrton luchó hasta el final y cruzó la meta en primer lugar, pero apenas 50 metros después, su auto se detuvo. El momento fue inolvidable. Senna ganó su segunda carrera en casa y logró la victoria número 100 de McLaren en un evento cargado de emoción para el público brasileño que lo ovacionó como a un héroe. Con un auto inferior, una penalización y condiciones cambiantes, Senna reafirmó por qué era considerado el mejor de todos los tiempos. Y a pesar de lo increíble que fue lo que consiguió en la siguiente carrera, tuvo una actuación que marcó la historia de la Fórmula 1 para siempre. Pero antes, si has llegado hasta el último puesto, has disfrutado el video, así que suscríbete. Ayrton Senna condujo una de las mejores vueltas de la historia durante el Gran Premio de Europa de 1993. El brasileño clasificó cuarto en una parrilla dominada por los Williams Renault a 1.6 segundos de Alain Prost, quien partía desde la pole. Aunque se sabía que las condiciones de lluvia eran favorables para Ayrton, nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Senna arrancó mal y cayó brevemente al quinto puesto tras ser adelantado por el Benetton de Michael Schumacher en la primera curva. Sin la salida de Redgate, recuperó la posición perdida cuando adelantó a Schumacher. Adelantó a Karl Wendlinger en el exterior de las curvas de Craner con una maniobra magistral. En McLean's Corner, rebasó a Damon Hill y colocó su McLaren en la segunda posición. Finalmente, en la penúltima curva, la Melbourne Hairpin, Senna adelantó a Prost para tomar el liderato de la carrera. Para el inicio de la segunda vuelta, Senna ya lideraba la carrera y en solo 4 vueltas construyó una ventaja de 7 segundos sobre Prost. Además, las condiciones de carrera eran un caos. La lluvia iba y venía, lo que obligó a los pilotos a realizar múltiples paradas en boxes para cambiar neumáticos. Pero nada parecía detener a Senna.
Su habilidad para adaptarse a cada cambio lo mantuvo intocable en la primera posición. La victoria fue aplastante. Senna dobló a todos los pilotos excepto a Hill y terminó con una demostración de absoluta maestría bajo condiciones imposibles. Esa fue su victoria número 38 en la Fórmula 1 y una de las más impresionantes en su carrera. Además, la primera vuelta quedó inmortalizada como una y fue bautizada como la Vuelta de los Dioses. El año siguiente, luego de un inicio de temporada muy frustrante por la inestabilidad del auto, llegó Imola. Con un esfuerzo descomunal, Senna consiguió la pole position. Sin embargo, en la carrera chocó en la curva de Tamburello y perdió la vida. Lamentablemente, no pudimos ver más de su carrera dado que por un choque que no parecía tan fuerte, su vida llegó a su fin. Sin embargo, a partir de su accidente, hubo una revisión completa de las normas de seguridad y aunque hubo varios choques más escalofriantes como los que puedes ver en este video, ninguno tuvo el mismo destino que la leyenda brasileña. Te recordaremos por siempre, Ayrton.